Buenas noches, licenciado Andrés Monroy Asensio. Somos el grupo número 10 de la Cátedra Derecho Mercantil 1 y el tema que nos ha tocado exponer en esta oportunidad es la historia del comercio y su evolución hasta la fecha. Así que esperamos que la información que vamos a proveer sea de su agrado. Hola, mi nombre es Sonia Brendalí Mulato Rodríguez, mi número de carnet es CJH0233, ¿verdad? Yo comenzaré explicando un poco de cómo inició el comercio en la Edad Antigua, cómo inicia todo este proceso del comercio. Ya mis compañeros irán desglosando un poco referente cómo surgió en la Edad Media y cómo estamos en la actualidad en el comercio, ¿verdad? Muy bien. Según lo que pude investigar y según lo que se puede leer un poco, se habla de cómo inicia, se habla de los países y los continentes más involucrados en la historia del comercio, como lo es Egipto, como es la Gran Grecia, como lo es la India. Todos esos países nos hablan un poco y nos explican un poco referente a cómo hacían esas personas en esa edad para ellos comercializar cualquier tipo de cosas que en ese entonces se utilizaban más. También un poco referente cuando se comenzó ya con un tipo, pues no moneda, pero ya no como tipo trueque, sino que ya como algo como dinero, pero no en sí moneda tal. Muy bien. Dice ahí, según como estuvimos investigando un poco, que todo inicia con el trueque. En ese entonces, en la antigüedad, un ejemplo que podría poner es Juan tenía 2 quintales de maíz y Pedro tenía 2 quintales de frijol. Venía Juan y sabía su necesidad, que solamente tenía maíz, y Pedro solamente tenía frijol. Venían y hacían un trueque. ¿Qué es el trueque? Es el intercambio de cosas. Por ejemplo, Juan le daba un quintal de maíz a Pedro, ya Pedro le devolvía con un quintal de frijol. Es así como se realizaba el comercio en ese entonces. Se intercambiaban diferentes cosas, se intercambiaban diferentes productos de alimentación, que era más que todo con lo que en ese entonces el comercio en sí era no como el día de ahora, que el comercio es un todo totalmente. En ese entonces eran más las necesidades, porque tenían necesidad de alimentación, de vestuario, eran las necesidades prioritarias en entonces se habla ahí del trueque, se habla de con qué comenzaron a intercambiar. Ya no eran tanto después del trueque inició el proceso de que eran algunos tipos de monedas, por ejemplo, como monedas, no en sí las monedas, como el cacao, las conchas, el oro, dientes de ballena incluso. Era como la moneda tal con la que se pagaba después del trueque. Aunque sus inicios en sí, en la Edad Antigua, el comercio inició con el trueque, vuelvo y repito. También podemos ver que el comercio inicia con la agricultura, con la necesidad de la subsistencia, ¿verdad? Las grandes potencias, los grandes países, como lo dije, como lo es Egipto, incluso el dios Osiris, en su libro, en sus leyes, él habla bastante del comercio, así como sus otros dioses. Entonces ahí como los egipcios empezaron a ellos a conocer un poco más del comercio, se habla bastante que en ese entonces era la seda uno de sus principales métodos de comercialización. Se ocupaba bastante todo ese tipo de telas, aunque la prioridad siempre fue en la antigüedad los alimentos. Mi compañera continuará con lo que nos falta por desarrollar de este video. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María de los Ángeles Cruz Rivera, con carnet CJAH 295. Y hablaré acerca de lo que es la historia del comercio en la Edad Antigua. Históricamente, el derecho mercantil aparece con posterioridad al derecho civil. Las legislaciones más antiguas contenían la regulación de las materias mercantiles mezcladas con las civiles. Los romanos practicaban el comercio
y tenían normas de tipo jurídico para regular su actividad mercantil a su manera. La historia del comercio en la Edad Antigua tiene sus orígenes en el comercio terrestre y marítimo, pero fue en el marítimo en donde se dieron las reglas de conductas, y estas reglas de conducta se dieron desde la antigüedad y persistieron en las instituciones actuales, considerándose como un antecedente al derecho comercial. Las reglas de conducta determinantes en pueblos antiguos en el Egipto de los faraones se realizaban con intercambios comerciales con la India. Asimismo, inician ventas con sus correspondientes acuerdos. La civilización babilónica, además de poseer una vida comercial antigua, fue la creadora del Código Hammurabi, que fue uno de los primeros conjuntos de leyes conocidos que regulaban materias comerciales como préstamos a interés o comisiones o relación de mercaderes. Asimismo, se sabe que fue escrito en piedra. La cultura fenicia, además de ser una cuna de mercaderes, instauró la denominada Ley de Rodas, regulaciones al transporte marítimo. Se considera que la sociedad griega clásica y las próximas polis eran comerciantes no juristas, pero pese a ellos nacieron instituciones mercantiles en las que se otorgaron préstamos y contratos con la modalidad de ese entonces. La antigua Roma fue una potencia marítima importantísima, que fue capitalizada por Roma y ésta la comercializaba. Sin embargo, careció de derecho mercantil autónomo, quiere decir propio, y no tuvieron muchas disposiciones mercantiles. Y en la Edad Antigua, Roma tuvo dos visiones comerciales que fueron importantes: las relaciones entre las personas y los ciudadanos romanos y sus esclavos. Asimismo, una segunda visión que la que se dio en relación a los pueblos, y este fue el inicio de la internacionalización. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Alexander Magaña Rosa. Mi número de carnet es CJAH200078. Este día les hablaré un poco sobre la historia del comercio. Específicamente les hablaré sobre la Edad Media. Bueno, según nos dice que la Edad Media del comercio permitió el avance de la economía a toda Europa. Inició con la actividad bancaria y se inventaron nuevos métodos de comercio. Dice que también los comerciantes tuvieron que acostumbrarse al estilo de la vida de las personas y de las otras regiones. Según recuerdo que cómo fue la economía de la Edad Media. También nos dice que eso fue en el sistema que organizó la economía, mientras que en las ciudades emergían con la fuerza de los artesanos, y no por ello el comercio fue menos importante, pues permitió abastecer las ciudades y acceder a las materias primas. También nos dice que los bienes de la tierra eran muy lejanos en los tiempos antiguos. El comercio como un sistema en el que se encarnaba una cosa o por otra cosa. Los seres humanos prehistóricos hacían los pieles de los animales o servicios de alimentos. Eso fue en el establecido en el concepto de las monedas que se hacían. También cómo el comerciante de la Edad Media se llamaba. Según dice que se llamaban el comerciante profesional.
La mayoría del origen rural era como un principio en el que aumentaba la población. Era como un principio en el que aumentaba la población y se hacían obligados el abandonar el campo, pues era como se diera la mayor de las tierras eran las mientras que porque se importaban llevar el estilo de la vida. Y pues eso ha sido todo, pues eso ha sido la historia. Mi nombre es Juan de Dios Peña Gallegos y mi número de carnet es CJAH020192. Bueno, yo quiero hablarles un poco sobre el comercio en la Edad Antigua, ya que en esta época la situación de las actividades comerciales tuvieron un cambio bastante importante. Debido a que las ciudades que un tiempo estuvieron en demasiado conflicto, de pronto empezaron a cobrar importancia tras varios siglos de lucha, de mucha crisis, de guerras, de conflictos. Finalmente reina la paz en Europa y pues todo esto vino a acompañar a un aumento de la población, ya que durante los conflictos la población disminuía. En esta ocasión la población entonces comenzaba a aumentar. Entonces en este proceso hubo un mejoramiento de las condiciones alimentarias que generaron a su vez también un aumento en la producción agrícola y llegaron a generar excedentes que son aquellos que se vendían gracias a las nuevas rutas comerciales, tanto terrestres como también rutas marítimas, revitalizando, por ejemplo, el comercio entre Occidente y entre el Oriente. Básicamente fueron tres las actividades principales en la población tras el desarrollo de la actividad comercial. Y esto fue, uno, la alimentación. La alimentación no solamente en ese momento, sino que en todo momento es uno de los elementos muy importantes, pero la producción de alimentos generó una revolución grande en este proceso de comercio. Por eso es que decimos que es una de las actividades sumamente importantes. La otra es la vivienda. Y la vivienda era un elemento que conforme crecía la población, pues requería de que se crearan nuevas condiciones para que las personas pudieran optar por la vivienda. Otra era la vestimenta. La vestimenta, también la producción de ropa se convirtió en uno de los elementos sumamente importantes en este proceso de comercio. También hay que hablar que en esta época de la Edad Media se dio el feudalismo. Y pues el feudalismo jugó un papel muy importante en estos tiempos porque ellos controlaban el intercambio de los productos. De hecho, los mercaderes, cuando iban de una ciudad a otra, ellos trataban de recorrer caminos cortos, ya que podían ser víctimas de los señores feudales de que les robaran los productos que llevaban. Pero a partir del siglo XIV, los mercaderes optaron por ubicarse en ciudades, pues el volumen creciente a lo largo de todos estos años les dificultaba que sus traslados en diferentes lugares fuera complicado. Entonces decidieron quedarse establecidos en ciudades y dedicarse en ferias a las ventas por mayor. Con el feudalismo también el señor feudal poseía siervos artesanos con quienes realizaban intercambios de productos y surgen también en este tiempo las repúblicas independientes que eran controladas siempre por los señores feudales. A partir de ello nacen también las ciudades medievales. Las urbes medievales eran lugares centrales en el consumo y en el intercambio de productos. Era aquí donde trabajaban diferentes comerciantes agrupados en gremios. Estos gremios fueron desarrollando un sentimiento empresarial y entonces también con esos procesos de desarrollo empresarial
también había necesidad de un ordenamiento jurídico sumamente necesario, porque también en este tiempo nacen las burguesías, y las burguesías y los señores feudales tuvieron diferentes enfrentamientos entre ellos y conflictos, por lo que ya era necesario un ordenamiento jurídico que rigiera la conducta comercial de las diferentes personas. Una de las cosas que hay que decir que en este tiempo también los mercados y las ferias jugaban un papel trascendental. Conforme el ordenamiento jurídico se fue implementando, también se manejan los términos de la jurisdicción consular en estos tiempos. O sea, eran los cónsules los que en base a su jurisdicción comenzaban a controlar más o menos las conductas comerciales que habían entre los individuos. Posteriormente se le dio vida a tribunales comerciales, y pues viene el tiempo de las cruzadas, que en este proceso de las cruzadas entonces las mercaderías eran trasladadas a lugares más distantes. Mi nombre es Karen Rocibel Cabezas Escalante. Mi número de carnet es JAH200118. El comercio en la actualidad no se produce solo entre comerciantes, sino que también entre cualquier otra persona. Aparecen figuras jurídicas como la tutela de crédito en transporte, la contabilidad de operaciones o el depósito de dinero. Cabe destacar que la Revolución Francesa trajo muchos cambios, ya que conllevó a la libertad del comercio, suprimió las corporaciones y conservó los tribunales. El mayor cambio que se está dando hoy en día es el comercio en línea con dispositivos móviles. Gracias.